Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de El Faro. En el día de hoy nos visita el periodista oriundo de San Bernardo, Guillermo Favale, y luego tenemos nuestra sección Avistando Faros, donde Ximena Di Toro nos va a estar descubriendo un nuevo faro de nuestro querido país. Vamos a verlo y regresamos para escuchar un poco de música. Guillermo, estamos acá en la orilla, en un estudio. No salpica el agua, pero intenta de algún modo recrear esas instancias ahí en la orilla de la playa que generan una charla y un diálogo. Bueno, tiene el clima del mar, ¿no? Se escucha de fondo. Es verdad. No importa si está o no está. Cuando uno está cerca del mar, aunque no lo vea, lo siente. Vamos con eso. ¿Cómo arranca tu historia en el Partido de la Costa? Mi familia venía siempre, porque el Partido de la Costa siempre generó trabajadores golondrina, porque en verano se necesitaba mano de obra y en invierno no tanto, hasta que hubo una explosión de la construcción que se dio en la década del 70. Entonces mi viejo venía antes que mi vieja a hacer las temporadas de verano, pero los inviernos eran muy duros y todos lo sabían. Había una gran dificultad porque faltaba básicamente todo. Entonces veníamos nosotros en noviembre y nos íbamos en el mes de marzo, hasta que finalmente en el año 79, que hubo una segunda gran explosión de la construcción que duró hasta principios de los 80, creyó mi viejo a darse las condiciones para que nos vengamos todos a quedarnos todo el año y finalmente resolvimos pasar el primer invierno de 1980, porque llegamos el 12 de diciembre de 1979 y ya no nos fuimos nunca más. Primero vivimos en Mar de Ajó Norte y después nos mudamos a San Bernardo, que es mi casa. ¿Y cómo fue ese primer invierno? Fue duro, porque las cosas no fueron como mi viejo y mi vieja lo habían planeado, como le pasa a la inmensa mayoría que viene al Partido de la Costa. La gente que viene al Partido de la Costa llega generalmente cuando el clima es amistoso, cuando estamos llenos de turistas, cuando el trabajo sobra, cuando tenés esparcimiento y da la impresión de que encontraste el mejor lugar para vivir. Entonces toman la decisión generalmente en la altísima temporada. Dicen, nos quedamos. Y eligen quedarse. Y después que termina Semana Santa, empieza otro Partido de la Costa que es completamente diferente, que es el que yo quiero, particularmente. A mí me gusta este Partido de la Costa, el que es bien nuestro, pero para el recién llegado es duro. Hay que aprender a sobrellevarlo, a vivir en él, pero una vez que le encontraste la vuelta, definitivamente es un gran lugar. Pero los primeros 2 o 3 años siempre son muy duros. El que aguanta se queda, todavía hoy es así. El que tiene aguante se queda, el que no tiene aguante se vuelve a su casa. ¿Y cómo era San Bernardo? Bueno, San Bernardo era un hotel vacío, ¿no? En verano venía mucha gente, siempre vino mucha gente a San Bernardo, siempre fue un éxito desde que se loteó. Y particularmente en los 70 y en los 80 se produjo una explosión, donde estuvo ciertamente de moda y tenía veranos muy potentes. En ese momento venía gente de clase media alta a San Bernardo y después quedaban todas las propiedades vacías en invierno, por lo que la inmensa mayoría de las personas que vivíamos en San Bernardo o cuidábamos alguna propiedad o eran encargados de edificios o eran albañiles que se quedaban haciendo obras para el verano y no mucho más que eso. Así que era como una ciudad fantasma. No difiere tanto de la que existe hoy, por supuesto que creció y mucho, pero ya desde los 70 tenía grandes torres que quedaban completamente vacías en invierno y prácticamente vivía una familia por cuadra con una ciudad cerrada. Ese era el San Bernardo de principios de los 80. ¿Y ahí empezaste a armar tu primer grupo de amigos? ¿Cómo fue? Sí, éramos pocos. De hecho, la gente que vive en San Bernardo y en Mar de Ajó, que se crió en esos tiempos, que pasa lo mismo en Santa Teresita y pasa lo mismo en San Clemente, nos conocíamos todos y desde chicos, porque había muy pocas escuelas, particularmente en la zona sur del Partido de la Costa. Estaba la escuela de la Lucila, que era muy pequeña, la primaria, estaba la 7 de San Bernardo, todas públicas, no había escuelas privadas en ese momento en el Partido de la Costa, o por lo menos en la zona sur,
Estaba la 8 de Mar de Ajó Norte, estaba la 9 de Mar de Ajó y había una sola escuela secundaria que era la 1, la Escuela de Enseñanza Media número 1, que era donde todos confluíamos cuando terminaba la primaria. Entonces todos nos conocíamos, desde el hijo del albañil, el hijo del inmigrante, el hijo del doctor, el hijo del comerciante exitoso, todos íbamos a la misma escuela, todos nos conocíamos, todos íbamos al Club Social Mar de Ajó, que era el único que estaba terminado y desarrollado ya desde hacía mucho tiempo, así que era una vida social activa para un chico a pesar de que vivíamos pocos. ¿Y cuándo te empezás a vincular con el mundo del trabajo? Rápidamente, porque como mi familia es una familia humilde, de trabajo, y en esa época la mano de obra escaseaba en verano, solíamos trabajar desde muy chicos. Y además a mí siempre me gustó tener la sensación de valerme por mí mismo. En mi casa nunca faltó la comida, pero sí faltaron otras cosas. Y en una sociedad de consumo incipiente, yo no le podía pedir a mis viejos algunas cosas que no me podían pagar. Entonces, un poco de casualidad, fui a pedir trabajo para un primo que había venido a trabajar, que tenía 13 años, a un puesto de diarios en la Vereda Alta, a Enrique Parra, que me conocía porque nosotros jugábamos al boxeo en la Vereda Alta, con otros chicos, el Chino, Grillo, y algunos chicos que paraban en la Vereda Alta, y solíamos jugar a cachetazos al boxeo, y la gente que paraba en el bar El Mejillón, que antes se había llamado El Caracol, más Enrique, más algunos parroquianos que andaban por ahí, se divertían con nosotros cuando nos cacheteábamos, así que Enrique me tenía visto y me ofreció el trabajo a mí, no a mi primo. Cuando yo pedí trabajo, en vez de aclararle que era para mi primo, pensó que lo pedía para mí y me lo dio. Y empecé al otro día como repartidor de diarios y ahí empecé a trabajar a los 11 años y desde entonces no paré nunca más. Tempranito había que levantarse. Sí, pero el diario no llegaba tan temprano. Es verdad. Porque la distribuidora en esa época primero estuvo en Dolores y después hubo una distribuidora en la costa, pero nunca llegaba antes de las 10 de la mañana en esos tiempos. De todas maneras había que llegar a las 8 al kiosco, que era bastante temprano. Y como fui un buen empleado para Enrique, me vinculé rápido y bien con la calle. Enrique rápidamente me dio acceso al kiosco también en la temporada baja, es decir, en invierno, así que como él corría safari, yo me quedaba en el kiosco cuidándolo. Y hice un gran vínculo con ese espacio porque terminó siendo providencial para mi propia vida. Mis padres son buena gente, pero no fueron mucho a la escuela. Mi papá fue hasta segundo grado nada más. Y mi mamá era mucama, naturalmente era una mujer de servicio. En la costa se empleó en un hotel, pero antes, cuando nos quedábamos en Bransen en invierno, siempre fue empleada de casas de familia. Así que en mi casa no había acceso a la cultura, ni idea sobre la cultura, ni una gran cultura musical, ni tampoco una inclinación por la literatura ni por la información. Pero en el kiosco de diarios, el aburrimiento del horario de la playa y el aburrimiento del invierno me acercó primero a la historieta, después me acercó a otro libro. ¿Qué leías? ¿Qué historieta? Bueno, lo primero que empecé a leer fue Patorucito y Locuras de Isidoro. Patoruzú más grande y después pasé a las Nippur, o ese estilo de revistas de historietas. Después ya me aburrieron y pasé a las revistas de información general. Después empecé a leer los diarios todos los días, de atrás para adelante, porque empezaba por la parte deportiva y después llegaba a la política. Y después ya empecé a leer todo, los libros también. Y cuando quise acordar tenía una cultura general muy sólida, pero siempre apasionado por el boxeo. Lo primero que leía era la página de boxeo y después leía el resto del diario. ¿Y qué te apasionaba del boxeo? La posibilidad de llegar con la propia fuerza. Yo lo que veía en el boxeo era la posibilidad del triunfo, de trascender, de salir de ese incómodo lugar, de la pobreza o la clase media baja, con la fuerza de los puños nada más y con tu propia inteligencia y tu propio físico. No se necesita más que eso, valentía e inteligencia para desarrollarse en un cuadrilátero. Y cuando era chico, las peleas de Carlos Monzón llegaban de tarde, porque la inmensa mayoría de la carrera de Monzón fue en Europa. Y esa fue una gran particularidad, porque peleaba a la tarde, los sábados a la tarde, y era un horario donde había pocos televisores en Argentina en general, y en los barrios humildes en particular. No es que cada cual tenía un plasma, sino que había un televisor por cuadra por ahí. Entonces los vecinos se juntaban en la casa de uno a ver las peleas de Monzón. Y esa idolatría que reflejaba ese tipo que
Cuando terminaba la pelea lo llevaban en andas, me parecía algo alucinante y bueno, me proyectaba en algo así. Yo quería ser un gran boxeador, un ídolo deportivo, ¿no? Y ahí... Y el dinero, por supuesto, el sueño detrás de la gloria siempre traía la idea de hacerme rico detrás, ¿no? Y en algún momento me imagino que decidís, bueno, ahora voy a empezar a entrenar o algo así. Sí, así fue. Ya estando en ¿Con qué edad más o menos kiosco pasó de eso? diarios, yo fui al gimnasio a los 12 años. Ah, pero todo esto transcurrió en... Al desde mismo que- tiempo, al unísono. Claro. En un momento de jugar ahí a las cachetadas, terminaste en un gimnasio. Vos en un pensás año. que Monzón se retira en el 77. Esa idea me queda dando vueltas en la cabeza y después yo empiezo a consumir información de boxeo. Siempre consumí información de boxeo de manera fanática. Escuchaba la radio, el Luna Park todavía estaba abierto. Los boxeadores argentinos, solamente por ser campeones argentinos, eran famosos y considerados como hoy podría ser el 9 de Boca. Era muy famoso un boxeador en Argentina. Así que me interesaba mucho. Así que cuando iba a séptimo grado, un amigo de apellido Fernández, que iba a la escuela conmigo, me trae al gimnasio de Juan Guzmán, en Mar de Ajó, en la calle Olmos, que era un gimnasio que no era trascendente porque estaba montado en un garage sin terminar, cuya pared final, que iba a ser la entrada del garage, eran una serie de tablones puestos nada más, y ahí adentro existía un gimnasio muy precario donde enseñaba un muy buen profesor que se llamaba Juan Guzmán. Y bueno, ahí empecé a aprender a boxear con los muchachos de acá que iban al gimnasio de Don Juan, que era un gran maestro. ¿Y eras el más pequeño o había otros de tu edad? No, había varios de mi edad. Entre ellos estaba este chico Fernández, había otro chico de apellido Ruiz, que era compañero mío de escuela, al que yo le tenía un miedo bárbaro. Y después se me fue ese miedo ahí, en el gimnasio, porque el miedo se lo tenía afuera, pero cuando empezás a aprender técnica, te das cuenta que es muy distinto el carácter o pelear en la calle que pelear en un ring donde hay que valerse de otras herramientas que son más útiles sobre el ring, que básicamente es la inteligencia, que va muy al margen de lo que la gente se imagina que es el boxeo. La gente que no entiende el boxeo, que no sabe de boxeo, como en cualquier otra materia, ve lo que ve. Y si vos ves boxeo sin conocerlo, lo único que ves son dos tipos pegándose. Y en realidad detrás de eso hay un juego de ajedrez, con un marco de violencia, por ejemplo, que se le podría endilgar, un marco de violencia, pero claramente lo que se termina imponiendo, más allá de la fuerza física, del aguante y de bla, 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 es la inteligencia, porque uno para boxear necesita controlar sus emociones. Uno pelea contra uno mismo, no pelea contra un rival. Es cierto que hay alguien enfrente que te pega y que te puede lastimar, pero no pelea contra un rival. Pelea contra uno mismo. Pelea controlándose, pelea contra lo que la mente te dice que tenés que hacer, porque naturalmente el ser humano está preparado para preservarse como cualquier animal, y el boxeo te obliga a quedarte en el peligro. No solamente te obliga a quedarte en el peligro, naturalmente vos esquivarías un golpe hacia atrás, y en el boxeo hay que esquivarlo hacia los costados o hacia adelante, y tenés que educar tu mente para ir en contra de la naturaleza. Si vos podés controlar todas esas emociones y volverte alguien extremadamente frío, te empezás a convertir en un boxeador. Hasta que en algún momento te la pegan. Bueno, sí, a todos nos pegaron. Cualquiera que practicó boxeo sabe que eso es una posibilidad y es imposible. No hay nadie que no haya recibido alguna vez un gran golpe o no haya terminado en el piso o no haya terminado lastimado. Yo siempre le reprocho a un compañero ahora de militancia que se llama Eduardo Guzmán, que es el hijo de don Juan Guzmán, un corte que me hizo una vez en el labio, y él siempre dice que fue mi responsabilidad. El golpe me lo dio él, pero es verdad que fue mi responsabilidad, porque cuando hice cintura para esquivar el golpe, en vez de hacer el giro correspondiente para esquivarlo, hice cintura directamente hacia abajo, y él vino con un ascendente y me lo pegó en la boca y me produjo un corte en el gimnasio, que me trajo muchos problemas en mi casa ese corte, porque no me querían dejar ir más por la lastimadura, porque siempre mi viejo me dijo, el día que vuelvas lastimado no vas más. Así que, bueno, volví con ese corte, que fue con mis propios dientes. Entra el golpe y te clavas los dientes en el labio de abajo y, bueno, sangra bastante. Guillermo, vamos a dejar acá
y te agradezco las palabras, la reflexión y en un ratito volvemos a seguir charlando del boxeo y de la vida. Dale. El faro de la isla de Flores, situado entre las ciudades de Montevideo y Canelones en Uruguay, es un hito histórico con una función crucial desde su puesta en servicio el 1 de enero de 1828. Ubicado en la isla de Flores, utilizada desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial para inspeccionar barcos en busca de enfermos a bordo, tiene una altura de 19.5 metros y un alcance luminoso de 19.2 millas náuticas. La estructura del faro incluye una torre circular de mampostería con escalera interior, una cúpula a franjas rojas y blancas y edificaciones al pie. Inicialmente su sistema lumínico constaba de 21 lámparas alimentadas con aceite de oliva y reflectores parabólicos de metal. En 1911 se modernizó con la instalación de un aparato lenticular inglés y ese mismo año se añadió un nuevo nivel que aumentó la altura focal a 37 metros, otorgándole su aspecto actual. La historia del faro de la isla de Flores es rica, ya que la isla fue objeto de un tratado con el gobierno portugués que lo consideró el faro más caro del mundo, debido a la valoración de las tierras involucradas en el acuerdo. Este faro ha desempeñado un papel importante en la navegación y la historia regional. Esto fue todo por hoy en una edición internacional de Avistando Faros y los espero en una próxima edición. Ya vamos llegando al final de este programa y nos vamos a despedir con la sección Soñadores. En el día de hoy nos visita la banda MGO para hacer Entregado a la Locura y Desvelar, dos canciones maravillosas. Nos vemos en la próxima entrega de El Faro. Despertame de la siesta, tengo un yunque que entregar. Lo charlamos en la cena, si es que estoy y si es que estás. Ese podría ser yo en un festival, tocando alguna basura.
Quisiera no parecer una ilusión, tratando de ser solo migajas de un pan endurecido. Despertame esta